Seguimos con la serie Terror Nocturno y hoy vamos a estar hablando de las plagas, que habla a la altura del versículo 6, Salmo 91, verso 6, donde dice que plaga no tocará tu morada. Y es que la morada sabemos que hay una parte que es física y otra parte que es literal. Y cuando hablamos de morada nos referimos a nuestro cuerpo también. Cuando vienen esas plagas pueden tocar un territorio y pueden tocar también la vida de un ser humano. Y es que a lo largo de la humanidad nosotros hemos visto cómo las plagas actúan y estas son causa de consecuencia incluso del pecado. Mayormente las plagas vienen a azotar por causa de haber transgredido las leyes de Dios. Mira, nosotros vimos en Egipto, en el tiempo de Moisés, las plagas de granizo, vimos también la muerte de los primogénitos, vimos como plaga la úlcera y vimos también las langostas y las tinieblas. Estas tinieblas estaban fuera, pero también hay tinieblas que están dentro del ser humano, que son densas y se pueden hasta tocar, que son las que operan como un obstáculo dentro de la vida del ser humano, para no dejarlo avanzar en todo lo que emprende. Las tinieblas vienen a cegar todo. Asimismo, como usted puede ver que opera la noche y operan las tinieblas durante la noche, asimismo operan dentro del ser humano. Como es adentro, es afuera, o como lo que usted ve afuera, es también adentro. Entonces, las plagas vienen aquí a herir, a matar, a destruir. A eso viene una plaga. La plaga simboliza golpeo, es decir, algo que golpea con fuerza para destruir, para herir. Son azotes. ¿Qué puede producir una plaga? ¿Qué puede producir una plaga? Según las escrituras, por ejemplo, la murmuración, puede ser que haya una plaga o que desate una plaga. En los tiempos de Egipto, o en los tiempos de Moisés más bien, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, esta gente murmuraba continuamente a Moisés y cada vez le arremetía una plaga de diferentes formas. Y podemos ver cómo esta plaga azotaban con mortandad por cantidades de miles de personas muertas por la murmuración. Entonces, cuando nosotros murmuramos a otro, aunque usted no lo vea físicamente, a veces pensamos, pero ¿por qué me va mal? ¿Por qué yo quiero emprender esto y no puedo lograrlo? Es porque a lo mejor te está murmurando. Y más cuando se murmuran siervos de Dios, ahí es que el asunto es terrible. Lo podemos ver en las escrituras de diferentes formas y lo vamos a ver un poquito más detallado hacia adelante. Entonces, también, ¿qué pasa con este asunto de la plaga? Seguimos aquí. Entonces, cuando se levantan en contra de un ungido, como le acabo de explicar en el caso de Moisés y el pueblo de Israel, pero también está cuando la presencia de Dios es trasladada a un lugar profano. Entonces tenemos que tener mucha cuenta donde nosotros llevamos, o cuando nosotros portamos la presencia de Dios en nuestras vidas, qué lugares nosotros pisamos, porque podríamos estar desatando en ese lugar una ola de plaga. ¿Por qué? Porque la palabra que tú emitas o el hecho de tú estar ahí portando la presencia de Dios va a producir que el entorno caiga bajo maldición. ¿Cómo lo vemos esto? Por ejemplo, cuando el arca de Dios fue trasladada a la casa de los filisteos, ¿qué pasó? Ahí se desató una plaga fuertísima, porque la presencia de Dios no podía estar en este lugar. Entonces, hay lugares donde a veces nosotros que somos portadores de la gloria de Dios, llegamos que puede ser de juicio para ese lugar. ¿Dónde más podemos ver esto? Cuando Sarai, los egipcios se la tomaron. ¿Qué pasó en la casa del faraón? Se levantó juicio contra ellos. O sea, hay que tener mucho cuidado donde nosotros llegamos, porque a veces queremos hacer el bien, pero se desatan juicios sobre esa casa, sobre ese territorio,
donde nosotros llegamos como portadores de la gloria. Está también cuando tomamos un mal consejo de personas que no vienen de parte de Dios. El caso de Balaam, cuando empezó a aconsejar las hijas de los hebreos, ¿qué pasó? Cayó un juicio sobre ellos y se desató una plaga. Entonces, cuando nosotros somos mal aconsejados, a veces no sabemos por qué el hogar se destruye, por qué los hijos están enfermos, qué es lo que pasa. Es simple y llanamente porque hemos tomado un mal consejo de alguien que no estaba alineado al plan y al propósito de Dios. La plaga también son como parte de un proceso. El caso, por ejemplo, de Job. Job le cayó esa plaga, pero estaba dentro de los lineamientos de Dios bendecir a Job más adelante, porque él decía, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, al final de la jornada le fue para bien. Entonces, ¿qué pasa también cuando estas plagas empiezan a proliferarse o usted siente que hay plaga en su casa a través de enfermedades o de situaciones adversas? Usted ve que se está manifestando en su casa, y es que pueden haber operaciones angelicales. Hay ángeles que desatan la ira de Dios, como hay ángeles también que van a estar alrededor de los que le temen y los defienden. Pueden ser las dos cosas. Por eso es que hay que saber discernir al momento cómo es que se está actuando. Si las plagas se desatan, hay problema financiero, hay problema de enfermedad, problema de mortandad. A veces hay hogares donde la familia muere todos los años uno o todos los meses uno. Cuando hay una corrida de muerte dentro de una familia completa, dentro de una familia, usted tiene que revisar a ver qué tipo de plaga hay en esa casa, porque esa mortandad está operando en ese hogar. Nosotros hemos orado por personas que se le mueren familiares de la misma manera, concurrido. Oramos una vez por una persona que se le moría concurrido en accidente. Cuando nos percatamos de que era el mundo espiritual que estaba haciendo el reclamo, oramos por esa familia y fue librada. También nos pasó el caso de una persona que en su hogar, en su casa, en su familia, estaban muriendo ahorcados. Cada cierto tiempo alguien se ahorcaba. Igual otro, cada cierto tiempo se tiraban de un puente. Y oramos por estas dos familias porque desde la primera que vimos cómo esto funcionaba, empezamos a orar por familiares que morían de la misma forma cada cierto tiempo y vimos cómo la muerte se detuvo. Entonces hay que orar y eso es lo único que va a parar la mortandad. Lo podemos ver por las escrituras. Esta plaga, cuando usted se humilla, usted quebranta y usted le pide al Señor de corazón sincero que quiere ser libertado, entonces Dios lo liberta de esta pestilencia que ha caído. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. A veces hay que interceder por estas familias con oraciones sinceras, porque lo dice, si mi pueblo se humilla y ora, en el cual mi nombre es invocado, invocamos el nombre de Dios, entonces Él nos escucha y perdona nuestra tierra. Así que Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Si este tema ha sido interesante para ti, compártelo con otras personas. No olvides darle tu corazoncito, pulgarcito arriba y nos vemos en una próxima.